Hola, compañero transportista y público interesado. Bienvenidos sean a la continuación de esta serie de videos técnicos sobre transporte público urbano. Hoy es el turno de las redes y rutas. Las redes y rutas se componen de una estructura física, varias características y casos especiales, como aquellas ubicadas en áreas de baja densidad. Pues bien, la estructura física está presente en todas las rutas y las redes de transporte público. Para explicar las tipologías de ruta, usaré como referencia al Centro Histórico de la Ciudad de México, como si fuera el único centro de actividades, con el fin de hacerlos más fácil de entender. Al menos este tipo de ruta opera en la localidad donde vives, pues la radial es considerada base para el desarrollo de nuevos corredores de transporte. Predomina en ciudades pequeñas que concentran sus actividades en una sola área central. Al crecer la población, este tipo de ruta se vuelve ineficiente por su cobertura limitada y por ubicar sus terminales en las áreas de mayor densidad, lo que se traduce a congestionamiento vial e incremento en los costos operativos. ¿Qué transporte de tu ciudad encaja en este perfil? Una ruta diametral generalmente es la de dos rutas radiales que conforman una nueva. Ofrece una mayor cobertura de transporte a la población, así como un desahogo a la zona central, evitando saturaciones y costos innecesarios. Digo, por ejemplo, miren a la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Ha sido la más usada de todo el sistema durante varios años. Para que una diametral tenga éxito, es importante asegurar que la oferta y demanda sea equivalente entre ambos extremos. De no hacerlo, la ruta puede presentar naturalmente un desbalance de cargas y demoras en el servicio. ¿Por qué algunas líneas del metro parecen estar semidesérticas? Una ruta tangencial proporciona una alternativa a los viajes entre dos puntos periféricos sin tener que atravesar el centro de actividades. Al representar una minoría, su baja ocupación es bastante común en comparación con otras rutas. Para que su operación sea costeable, entre otras cosas, se recomienda implementarla únicamente en ciudades muy pobladas. Nadie quiere un sistema de transporte subutilizado, ¿verdad? Chilangos, ¿hasta cuánto tiempo les ha tocado esperar el RTP de circuito? Una ruta semi y circular permite distribuir los viajes de otras rutas y conectando varios puntos periféricos que rodean al principal centro de actividades. Al día de hoy, en México no existen rutas que den vueltas infinitas, pues en la práctica una ruta sin terminales tiene la desventaja de no poder recuperar vueltas. Si una unidad se retrasa, afectaría toda la operación. Es por eso que muchas rutas circulares no hacen ese recorrido completo, funcionando más como una unión de dos semicírculos. Para finalizar con las tipologías, la ruta con lazo en el extremo. Para este caso nos moveremos hasta San Ángel, otro centro de actividades en Ciudad de México, que sí cuenta con este tipo de ruta. Deriva del tipo radial. La diferencia es que ésta rodea al centro de actividades para tener una mejor cobertura, evitando en lo posible congestionamiento vial e incremento de los costos operativos. Se debe tener especial cuidado en los intervalos, ya que sus recorridos más largos se hacen en diferentes vialidades. ¿Ramales? Los ramales provienen de la tipología de ruta troncal. Su definición es más sencilla, pues una ruta troncal con ramales comparte un trayecto de vía largo, normalmente proveniente de un centro de actividades. Imagínate un árbol sin hojas. Las unidades hacen su recorrido normal sobre el tronco, cada uno con diferente destino. A partir de algún punto, cada unidad tomará su camino por ramas diferentes para cumplir su itinerario. Todo este conjunto tiene en común el mismo árbol o zona. En este ejemplo les muestro la Ruta 5 de la Ciudad de México, que une la zona de Santa Fe y su periferia con algunas estaciones del metro. Y para finalizar con las tipologías, las alimentadoras son otra variante de las rutas troncales. ¿Qué tipo de transporte es el Tusobús de Pachuca Hidalgo? Es la misma lógica, un tronco con ramas. La diferencia radica en que se asigna un corredor principal, por lo que en el tronco solamente circularían unidades con un mismo destino. ¿Qué hay de los otros destinos? No te preocupes, no desaparecen. Los puntos donde cada unidad tomaba camino se convierten en alimentadoras, algo así como rutas independientes. Ventaja:
Para el transportista, pues eso, más control sobre la operación de las alimentadoras y troncales. Desventaja. Para el usuario sería la necesidad de transbordar entre troncal y alimentador. Sí o sí se alargarán sus tiempos de viaje habituales, aunque sea un poquito. En cuanto a las redes, digamos que es una perspectiva macroscópica de las rutas. Todo esto suele depender de factores como la traza urbana, topografía y otros factores. Indiscutiblemente, el área central de Ciudad de México tiene una extensa oferta de transporte público. En la tipología de redes tenemos la ortogonal, presente en ciudades donde sus vialidades y líneas de transporte forman una retícula. Este cuadrante de la Ciudad de México asemeja una retícula. Su atractivo es la facilidad de transbordar y viajar de un lugar a otro sin tanta dificultad. Red radial. ¿Dónde te he visto antes? Conformada de rutas radiales y diametrales que convergen en una misma vialidad hacia un mismo centro de actividades. Es conveniente un equilibrio operativo entre rutas para evitar gastos innecesarios o largos tiempos de espera. Implementar una ruta periférica para los viajes secundarios cuando la población crezca tampoco estaría de más. ¿Ciudad de México tiene una red de transporte irregular? Sí. En cuestión de tipología de redes, sí. Toda el área de la ciudad que esté rodeada por ejes viales entra en el tipo ortogonal, ya que se asemeja a una retícula. Si hablamos del poniente, donde predominan las barrancas y cerros, entonces hablamos de una red radial. Entonces la integración de ambas redes nos da una red irregular de transporte. Red de transporte flexible. Las podemos ver en servicios con origen-destino en localidades poco pobladas. Al ser poco rentable implementar transporte convencional en estas áreas, los usuarios tienen la ventaja de definir el derrotero de viaje según sus necesidades colectivas. Esta red no es exclusiva de zonas rurales. También existen en las ciudades, ya que al ofrecer viajes más directos, llegan a ser más atractivas que el transporte regular. Ojo, no lo confundas con el servicio de taxi. Para cerrar este subtema, veamos la red de transportes coordinados desde un enfoque metropolitano. ¿Cuántas veces has corrido para no perder el último transporte? Imagina esto. Es un viernes a las 11:30 de la noche. Estás en Ciudad de México y tienes que llegar a tu casa en Coacalco. Corres para tomar el último tren y hacer el transbordo para llegar a Buenavista. Ya es medianoche y vuelves a correr ahora a la estación del suburbano para alcanzar el último tren. Ya casi es la 1 de la mañana y tus piernas imploran por el transbordo de lechería hacia el Mexibus. Afortunadamente alcanzaste el último Mexi. Llegas y sales de tu estación para alcanzar la última combi. ¡Oh, sorpresa! Las combis dejaron de dar servicio a las 11 de la noche. Bueno, la cuestión es que los transbordos coordinados buscan una conectividad adecuada entre los diferentes sistemas que conforman la red. Imagina que todos los transportes terminaran sus operaciones a la misma hora. ¿Tú qué harías? Siguiente subtema. Características de las rutas y redes de transporte público. Las más relevantes son las que ves en pantalla. Comencemos con la cobertura y sinuosidad, ilustrado con el Tren México-Toluca. La cobertura primaria y secundaria son una microperspectiva. La cobertura primaria es el tiempo o radio que es aceptable caminar para llegar a la estación o parada. La cobertura secundaria es el tiempo o distancia mayor a la primaria, por lo que el usuario opta por usar otros modos de transporte para trasladarse a la estación o parada. Por ejemplo, acá en la estación Lerma, su cobertura primaria sería si vivo atrás de la Volkswagen. Es la distancia y tiempo aceptable promedio para llegar a la estación caminando, aproximadamente unos 500 metros. Por otro lado, si viviera en San Mateo Atenco, pues está retirado y me conviene mejor tomar un camión que me deje en la estación, o puedo agarrar mi auto y parquearlo en la estación para ir a la Ciudad de México. Si la cobertura no es de mi conveniencia viviendo en San Mateo, también existe la opción de irme a Ciudad de México en mi propio auto o caminar a la terminal del Flecha Roja que está más cerca e igual irme a la Ciudad de México. La cobertura urbana y regional es una perspectiva macro. Digamos que entre Lerma y Observatorio tengo solo las opciones del tren y del autobús que va puebleando.
Indiscutiblemente, el autobús tiene una mayor cobertura regional al hacer paradas donde el tren no las hace, mientras que el tren cubre áreas donde el autobús simplemente no entra. En fin, ambos modos conforman la cobertura urbana y regional. ¿Qué es la sinuosidad? Es un indicador que describe la tortuosidad de un recorrido. Míralo de esta forma. Estás en la terminal de autobuses de Toluca y quieres ir a Observatorio. Tienes dos opciones. El primero es tomar el servicio intermedio, que de tantas paradas que hace en la carretera, pues vas a llegar más tarde. Esto es un recorrido tortuoso. Y la otra opción sería tomar el servicio directo. A lo mucho hace 2 paradas en la pista para después tomar la México-Toluca de cuota y llegarías más rápido, por lo que sería un viaje menos tortuoso. Ambos servicios tienen el mismo origen y destino, la diferencia es el tiempo y el trayecto. La implementación de servicios directos entonces es conveniente solo cuando hay una alta demanda en la ruta. Líneas de deseo. Las líneas de deseo son los orígenes y destinos que los usuarios quieren recorrer. Sería difícil cuantificar cuántas personas quieren viajar desde la puerta de su casa hasta sus centros de trabajo o estudio. Es más sencillo sintetizar estos deseos de viaje en zonas, municipios o estados. A partir de estos datos es posible planificar las rutas de transporte necesarias para satisfacer la demanda de movilidad. Conectividad. ¿Metrobús es el transporte con la mejor conectividad? La conectividad es lo que la red te permite recorrer sin necesidad de transbordar. El Metrobús de Insurgentes fue la primera línea del sistema. Años después abriría la que corre de Tacubaya a Tepalcates. El caso 1 de conectividad sería la imagen de la izquierda. Si querías llegar en ese entonces a Tepalcates desde la Nápoles, te tocaba agarrar el metro o alguna micro en el eje 4 Sur. El caso 2 entonces es el Metrobús actualmente. Con la apertura de la línea morada, la conectividad mejoró, pues solo tienes que tomar una unidad que diga Tepalcates. Mira, sin necesidad de salir del sistema o transbordar. Por lo tanto, el caso 2 tiene mejor conectividad que el caso 1. Densidad. La densidad del servicio es el balance entre cobertura y frecuencia. ¿Muchas unidades de transporte significan eficiencia? No. Si hay pocas rutas, el transportista tendrá buena ocupación, pero poca cobertura. Por otro lado, si hay demasiadas rutas, hay buena cobertura para el usuario, pero baja ocupación, lo que resulta en unidades semivacías pasando cada 5 minutos. ¿Eres transportista o dueño de concesión y quieres equilibrar la oferta-demanda de tu ruta? Suscríbete. Transbordos. Como aún no se inventa la teletransportación, no existe red de transporte que sirva todos los viajes sin transbordar. ¿Recuerdas la anécdota de correr para alcanzar el último transporte? Pues vuelve a tomar relevancia. Un correcto diseño de transbordos permite atraer nuevos usuarios y hacer posible la reducción de tiempos de viaje. Un elemento de los transbordos es el intervalo. Si eres usuario promedio del transporte público, sabes que si no estás a cierta hora en la parada, no alcanzarás los demás transportes para llegar a tiempo a tu escuela o trabajo. También es un hecho indignante tener que esperar mucho por cualquier transporte. 10 minutos es aceptable, pero ¿más? A eso agrégale que el tiempo de espera no siempre es igual. En fin, qué bonito sería alcanzar el primer Mexibus de la madrugada en lugar de esperar el siguiente que llega en 15 minutos. Otro elemento de los transbordos es el tipo de ruta. Ojo, no estamos hablando de la misma tipología del principio. Hay muchísimas variantes, pero voy a resumirlas en 3 casos. La primera es el transbordo entre rutas que comparten terminal. Es el caso más sencillo. Por ejemplo, si sé que el metro abre a las 5 de la mañana y en Coacalco hay demanda de servicio suficiente para llegar a esa hora, a mí como transportista me conviene programar una corrida que llegue a 4 caminos antecitos de esa hora. El segundo es el transbordo entre rutas de paso. ¿En qué horas coinciden el camión que va por todo el eje 8 Sur con el Metrobús, a la vez con el trolebús y el metro en Félix Cuevas? ¿Cuánto tiempo tardarían en transbordar desde que desciendo de la unidad hasta abordar la del otro sistema? ¿Es realmente necesario coordinar sus transbordos? El tercer caso es entre rutas terminales y de paso. ¿En qué horarios coinciden el trolebús de Periférico Oriente y el metro en la estación del mismo nombre?
Para definir transbordos convenientes hay que realizarse las preguntas anteriores y considerar otros factores. Qué bonito sería alcanzar el transporte sin tener que correr. Las ventajas para ti, transportista. Si haces esto realidad, pues se reducen las quejas de los usuarios sobre falta de unidades. Sé que mandas unidades vacías a lo largo del día para evitar saturación, y estaría bien que reconsideres los horarios en que lo haces. Al coordinarte con otros modos de transporte, mejoras la ocupación y frecuencia de la ruta. ¿Cómo? Llegando a la parada antes que el Mexibus o el metro, solo por mencionar unos ejemplos. Igualmente, es económicamente más viable que si lo evitas. Al coordinar los horarios y paradas, evitas duplicar la oferta y aprovechas mejor el parque vehicular. Velocidad. La velocidad en los modos de transporte. Recordemos que se ve fuertemente influenciada por su infraestructura. Es más rápida una ruta con paradas establecidas que una bajo el esquema de paradas continuas. Ofrece menos velocidad un sistema que opera con un derecho de vía mixto o exclusivo que uno completamente segregado. Y así nos podemos ir desglosando más puntos. Lo que nos interesa son dos tipos de velocidad. La velocidad de operación es la relación entre la distancia recorrida entre terminales y el tiempo que le tomó recorrerlo. Refleja la capacidad técnica de la infraestructura y del vehículo. Y la velocidad comercial es la relación entre la distancia recorrida, tiempo de ida y vuelta y los tiempos de terminal. Es la que percibe el usuario en promedio. Entonces, la lógica nos dice que la velocidad comercial siempre será menor que la velocidad de operación. Infraestructura. Representa todas las instalaciones fijas necesarias para prestar un servicio adecuado. Te invito a ver mi video de infraestructura de transporte público donde ya ahondamos esa parte. Los costos operativos. Es todo un tema hablar sobre costos en el transporte. Indudablemente son influenciados por el diseño de cada sistema. Resulta más costoso mantener un transporte mal operado que uno diseñado a la medida. Los costos más demandantes son la productividad laboral y el tema administrativo, pues resulta más costoso tener operadores sin turnos asignados, sobreoferta y exceso de personal que la misma gasolina o mantenimiento de unidades. Áreas de baja densidad. ¿Quién diría que resulta más complejo operar transporte público en poblaciones pequeñas? Al ser menos densas y con zonas dispersas, el automóvil es una forma más atractiva de movilidad. Solo el 50% de la población en zonas menos densas utilizan algún modo de transporte público, contra el 80% promedio que lo utiliza en las grandes metrópolis. Esta problemática ha sido un círculo vicioso durante muchos años. La falta de iniciativa en temas de movilidad crea a largo plazo ciudades pensadas en el automóvil y modos de transporte deficientes. Empezar a proveer soluciones y alternativas desde el principio resulta beneficioso a largo plazo. Los gobiernos de Querétaro y San Luis Potosí en México destacan con algunas cosas. En San Luis Potosí, a través de la creación del sistema Metrored, pretende satisfacer las necesidades de movilidad primarias en varias regiones y sin costo para el usuario final. En la Sierra Gorda de Querétaro se ha implementado el sistema CRO-RAI y CRO-VAN para comunicar el mayor número de localidades de la sierra con sus cabeceras municipales y la misma capital. Transferencias coordinadas. Esto implica acciones bien planeadas para reorganizar una red existente o crear una nueva. ¿Cómo se logra una red bien coordinada? Vuelve a ver el video desde el principio para saber la respuesta. Tu ruta o corredor puede mejorar más de lo que crees. Y si llegaste hasta este punto del video, te agradecería si me regalas un like, dejas tus comentarios y me sigues en esta y las demás redes sociales. Te seguiré leyendo y trayendo contenido similar a este con una perspectiva técnica y algo coloquial. Gracias, nos vemos luego.